un relato de un conductor, de estos conductores de camiones que son como foráneos, pero aquí que te llevan al Arenal o a estos pueblos cercanos. Es anónimo, de él no tenemos su nombre, y pasó hace poquito, en julio del 2024, o sea, hace un año aproximadamente casi. Y pues él nos habla, ustedes saben que en esos trayectos obviamente hay espacios pues muy solos y de por sí es como una situación compleja para estos conductores, no solo por lo tenebroso que puedan ser ciertos caminos o ciertos lapsos, sino por el cansancio que muchos pueden llegar a sentir, que a veces los puede hacer creer o decir como no es el cansancio, ¿no? Lo que me está pasando, pero lo que vivió este conductor no podría ser parte del cansancio, fue bastante nítido. Él cuenta que pues era una noche como cualquier otra, cuando terminó de su ruta, firmó, ¿no?, que ya iba de regreso a su casa, ya iba a emprender su camino, cuando comenzó a sentir cierta frialdad en el ambiente, cierta que no era de normal, ¿no? Aunque sí hace frío en esas zonas, no era época para que hubiera ese frío, y aparte tan de repente como si hubiera entrado de un momento a otro un congelador. Siguió su ruta y de repente, al voltear atrás por el parabrisas, pues se dio cuenta que había una silueta de una anciana sentada ahí en el camión. Él obviamente al principio se asustó, sin embargo pensó que a veces siempre cuando quedaban una o dos personas que se les iba la ruta, pues las dejaban en los camiones de los choferes que ya se iban a regresar a sus casas, pues para que las dejaran en el camino, les dieran un aventón, y pensó que era el caso. Llama a la estación, a la central de autobuses donde trabajaba, para preguntar si le habían dejado a una persona y por qué no le habían avisado, ¿no? Si no sabe dónde bajarla. Entonces los de la estación se quedaron como en silencio, no sabían qué responder, y cuando vuelven, a ver, espérame tantito, ahorita márcanos, vamos a preguntar a ver si alguien sabe, vuelve a marcar y le dice no hay absolutamente nadie. Sin embargo, él volvió a mirar hacia atrás y se dio cuenta que allí estaba. La segunda vez que miró, y ya cuando le confirmaron que no se había subido nadie, empezó a sentir ahora sí miedo, empezó a darse cuenta que ya no solo era el frío, sino que el ambiente estaba pesado, que todo estaba diferente a lo que pues por años y años ya había hecho ese recorrido, y que el cansancio pues nunca le había jugado este tipo de bromas, ¿no? No era algo que sintiera cuando estuviera cansado, pero decidió no voltear, ¿no? Ya dejar de voltear, explicarse, hacerse, no, estoy cansado, seguro no he comido bien, no he dormido bien, no pasa nada, no pasa nada. Pero en su mente sí era como, ahí está, o sea, porque él claramente vio a la señora, ¿no? Aunque le decían que, y la siguió viendo todo el camino, o sea, aunque no quería voltear, cuando volteaba, tenía que voltear por el parabrisas, ahí seguía. Cuando llega, aunque él quería hacerse creer como ahí está y es una señora verdadera, se baja corriendo y le pide a alguno de sus compañeros que suba con él para, pues, no sé, hablarle a la señora para bajarla. Y pues la sorpresa es que cuando ya volvió a subir con su compañero, pues no había nadie. Revisan las cámaras y efectivamente en los videos solamente se ve él, su imagen nerviosa, estando volteando, como se tensa al verla, pero en ningún momento aparece ni siquiera una sombra que fuera señal. Después de esto el señor condujo unos meses y lo dejó porque realmente la impresión que sintió pues fue demasiado, y ya no tenía esa confianza para andar en las calles esta noche. Yo pensé que me ibas a decir que cuando checaron las cámaras se veía a la señora. Sí viste de hecho lo pusimos en un capítulo anterior, que está un camionero con una persona, o sea, con la muerta, que es allá cerca de Monterrey. No, ay, no sé, pero el punto es que está un camionero ahí pasando y trae a una muerta al lado y se ve como súper explícita. Pero sí, tal cual. No, en esta no se ve. Yo pensé que se iba a ver en la cámara. No, en esta no se ve, pero él claramente
pues relata que la vio y que no fue producto de su imaginación, porque además lo que te contaba con lo tuyo, o sea, hubo un cambio en toda su atmósfera, o sea, Claro. aunque él trata de negarse, decir, no, pues se bajó la temperatura, no, pues es que es lo cansancio lo que me hace, pues no, realmente eran muchos puntos. Sí, lo que decías, lo había vivido tantas veces que realmente él sabía que esa noche Sí, no claro, era algo normal. no se conoce nuestro cansancio. Sí, y así como hay muchos conductores que les ha pasado cosas paranormales, también el ser pasajero no significa que nos vayamos a salvar. Así Y es. justamente la siguiente historia fue una historia que pasó en un autobús suburbano, que son de estos autobuses que también son como camiones, pues, O como pero el que Metrobús, o como... como un poquito más rurales. Ah, ok. Ajá. Esto pasó en Oaxaca. El relato nos lo comparte María Hernández, de 19 años, era una chavita, y pasó en octubre del 2023. Ella nos cuenta que eran las 7 de la tarde o las 7 de la noche. Ya estaba empezando a oscurecer cuando ella tomó su ruta. Se sube al camión y se da cuenta que había poquitas personas. Había una persona, era un hombre con un chaleco en los asientos de adelante. Estaba una mamá con 2 niños y él se sentó pues ahí en donde él eligió, en un asiento común y corriente. Este autobús pasaba por una ruta de terracería. O sea, como les comentábamos, era una ruta rural, entonces su línea o su ruta era pues empedrados, o sea, como mucho argüende. Entonces, el camión brincaba mucho y hacía como mucho ruido de afuera, etcétera. Entonces, lo que hace ella es que se pone audífonos como para eliminar estos sonidos, y ya teniendo puestos los audífonos, ella escuchó un susurro solo en un lado de su cabeza. Y entonces ella escucha que le dicen cámbiate de asiento, pero como molestos, o sea, como si fuera una voz. No supo identificar si era de un hombre, de una mujer, de un niño, o sea, simplemente escuchó entre su música ese sonido, se quita los audífonos y empieza a poner atención a su alrededor. La radio no estaba prendida, no había ni siquiera música, las personas no estaban platicando entre ellas, los niños que venían muy tranquilos, muchas personas iban en su celular, bueno, de las pocas que había, iban en su celular, distraídos, etcétera. Pero ella dice, pues me cambio de lugar, o sea, por si sí o por si no, pues yo escucho algo raro, me cambio. Entonces ella va y se cambia adelante, a asientos adelante, 4 o 5 asientos, y sentía como una mirada que la observaba, la sentía como muy pesada. Ella decide voltear y ve a un niño y a una señora. Tenían como una mirada súper triste y el niño tenía una sonrisa, pero como desgastada, no de esas sonrisas que reflejan felicidad, o sea, era una sonrisa como probablemente de un alivio, no sé, una sonrisa, la describe un poco rara. Pero entonces ella dijo, pero nunca nos paramos, y yo me moví de asiento y ellos están sentados muy cerca del asiento en donde yo estaba, entonces como que no entendía. Entonces empieza a voltear a ver a los demás pasajeros y los demás pasajeros pues estaban en su rollo, y se quería parar como para preguntarle al chofer de que, oye, ¿a qué hora se subieron? Pero también decía, no, pues me van a decir loca, y volteaba y se le quedaban viendo, o sea, tanto el niño como la señora. Y ya, de repente, antes de bajar, ya pide la parada, lo que sea, y se baja y empieza a caminar por una ruta o un camino de terracería que la llevaba hasta su casa, hasta su casita. Y entonces ella empieza a caminar, no sintió nada raro, incluso en cuanto se baja del camión, ella sintió un alivio y dijo, bueno, ya no sé qué pasó, pero, dato importante, cuando ella baja del autobús, los busca y no los ve. Entonces ella dijo, chance, y se bajaron aquí,
o qué, o sea, tratando de buscar esta explicación que muchos tratamos de encontrar por miedo a lo desconocido. Entonces ella lo que hace es agarrar su celular, prende la linterna de su celular y empieza a caminar en esa terracería con la linterna, y de repente, ya llegando casi a su casa, unas 2 cuadras, porque sí era amplio el camino, ella ve una pierna humana, y el vestido que la cubría era exactamente el vestido como venía la mujer que se encontró en el camión. Era un vestido sucio, era un vestido desgastado, pero muy bonito. El vestido era precioso, pero como sucio y viejo. Entonces ella, cuando ve esta pierna, se va a su casa y llega y empieza a llorar y se asusta mucho, mucho, mucho. Sus papás le preguntan de que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y ella nunca quiso contar nada. Nunca quiso decir qué fue lo que vio. Y ahora ella está muy arrepentida porque siente que pudo haber sido la señal que le daba esta mujer para encontrar su cuerpo, uno de estos tantos cuerpos de mujeres que nunca fueron encontrados. Y años después lo entendió. Esto pasó en el 2023. Después, o sea, 2 semanas después, fue a buscarlo y ya no estuvo el cuerpo. No hubo ningún reportaje sobre él. Fue una mujer que pasó desapercibida y ella se arrepiente hasta la fecha. Nos cuenta esta historia de que se arrepiente de no haber hablado porque siente que pudo haber sido el medio de comunicación a encontrar una persona más desaparecida. De no haber captado la señal. Exacto. Que fue ese vínculo que pudo haber encontrado. Qué fuerte, ¿no? Sí, esta historia, aparte de tenebrosa, es trágica, creo que combina el terror paranormal y el terror de la terrenal, realidad. de la realidad.